Hoy vamos a estar hablando sobre la manifestación del don de lengua. Diga conmigo, don de lengua. Ese es un don de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo. El don de lengua es una de estas manifestaciones. La lengua, no la lengua que tú tienes en la boca, sino este don sobrenatural. Cuando hablamos de este don, hay muchas personas escépticas a él. Hay otros que quizás tienen cierto temor a que esto se manifieste en su vida. Muchos sí quieren el don de profecía, que hablamos hace 2 semanas, que fue muy bueno hablar de él porque es muy importante. O el don de ciencia, o el don de fe, el de milagro, el de sanidad, que Dios te use para sanar a alguien. Pero ¿en qué lugar queda en mi vida el don de lengua? ¿Para qué? ¿Con qué se come esto? ¿Para qué sirve el don de lengua bíblicamente y cómo yo puedo aplicarlo? Este es un don sobrenatural, misterioso para nuestras vidas. Por ejemplo, donde se dio más este don así, una manifestación más fuerte, fue en la iglesia de los Corintios. Allí fue donde este don tuvo mayor auge. Pero ellos entendían que este era el don de más espiritualidad, donde aquel que era usado bajo la influencia del don de lengua estaba dentro de las personas más espirituales de la iglesia. Y así hoy en día creemos que el que habla en lengua es más espiritual que el que está al lado tuyo. O yo no hablo en lengua. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú hablas en lengua? Aquí quizá hay pocas personas que hablan bajo la manifestación de este don. Pero vamos a ver lo importante, vamos a ver muchas cosas a través de la predicación. Estos corintios estaban motivados bajo emociones egoístas. Ellos hablaban este don, pero era de una forma egoísta y no bajo la edificación que nosotros conocemos. O sea, la Biblia dice que los dones espirituales son ¿para qué? Vamos a ver si sabes, son para provecho de la iglesia. ¿Para qué son los dones espirituales? Otros dijeron para provecho de qué sé yo qué. Y yo, para provecho de la iglesia. O sea, un don espiritual debe aprovechar, tu don espiritual debe aprovechar a la persona que tú tienes al lado. O sea, Dios te quiere usar para que tú seas de bendición a otros. Si Dios en algún momento, en sus soberanías, porque sabemos que los dones de manifestación del Espíritu Santo son soberanos y que Dios lo usa cuando Él quiere. Estos dones que están aquí escritos en Corintios capítulo 12. Si Dios un día manifiesta un don, me usa a través de la sanidad, es para sanar a otra persona. Y lo más probable puede ser que sea un hermano de la iglesia o una visita. O sea, Dios te va a usar para bendecir a otros. Porque Dios busca no primero lo tuyo, sino lo de los demás. Y los dones son una expresión de toda la Biblia. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tu don o de la forma en como Dios te usa, porque te puede usar a través de todas las manifestaciones, es para el provecho de quien está a tu lado. Y esa es la voluntad de Dios. Pero ellos entendían que tener el don de lengua, eso lo hacía a ellos más espiritual que todos. Y ellos lo usaban para su propio beneficio. Ellos creían que el don de lengua se hablaba cuando tú querías. Tú podías estar caminando y de repente, si tú querías hablar en lengua, hablaba en lengua. Y comenzaban a hablar ahí, a hablar. Y eso no es lo que la Escritura nos enseña. Ahora, hay diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, muchas iglesias tienden a rechazar este don y lo ven como diabólico. Y quizá muchos de los que están aquí, quizá el que está a tu lado, lo ve como algo como, ay, cuando yo veo a una gente hablando en lengua, yo quiero salir corriendo.
por causa del mal uso. O sea, por causa de que este don, dentro de los 9 dones espirituales, es el que se le ha dado mal uso de todas las manifestaciones. Y ustedes ven cómo las redes sociales están llenas de tantas cosas. Y cuando tú miras esto, te da miedo. ¿A cuánto le ha dado miedo esto? Sean sinceros. Levanten la mano, ¿cuánto esto le ha dado miedo? Ustedes ven, hay muchas manos. Le da miedo. Hemos salido a actividades. Yo lo he llevado. Yo estoy de 2-0 con ustedes en actividades. Lo he llevado, una vez lo llevé a La Vega. ¿Se acuerdan lo que fueron a La Vega? Eso fue extraordinario. Para disipar lo que pasó allí, tuvimos que sacarlo a comer, que vamos por una plaza. No fue fácil. De verdad que no fue fácil. Y no era el espíritu que se estaba manifestando en ese lugar. Eran las emociones. Porque el problema es que las manifestaciones son para provecho y gloria a Dios, no para emocionar a nadie. Porque cuando hay una manifestación donde Dios no obra, lo que trae temor y confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de verdad y luz. ¿Cuántos lo creen? Ahora, hay otros que relajan con este don. Otros comienzan a relajar y todos nos hemos visto en un momento determinado. ¿Cómo lo digo? Culpables, ¿no? Esa es la palabra, culpables con el relajo del don de la manifestación de lengua. Y sabes algo, eso está muy mal por nosotros. Debemos pedirle perdón a Dios porque eso es una manifestación del Espíritu que es santo. O sea, quien se manifiesta a través de este don es un Espíritu que es santo. Y si el Espíritu lo hace con un propósito. Y no podemos burlarnos de esto, ni usar estos términos, porque esto es santo, eso es sagrado. Ahora, sí quiero decirles algo a ustedes. Nosotros como iglesia, Centro Bíblico Charij, creemos en el don de lengua. Creemos en la manifestación del don de lengua. Que Dios soberanamente te puede usar a ti. Y me puede usar a mí. Y hay personas aquí que Dios se manifiesta en ellos en lengua. Creemos en este don. Ahora vayan conmigo a Mateo. Quiero enseñarle un principio. Mateo 7:7. Los dones espirituales, le habíamos hablado ya a través de esta serie que ha sido bastante larga. Y creo que ha sido edificante. ¿Ha sido edificante? Amén. Qué bueno. Le hemos dicho que estos dones se pueden procurar, pedir a Dios. Tú no lo puedes manifestar en tu vida cuando tú quieres, pero tú sí puedes pedir. Y un principio que la Biblia nos enseña, aquí, un principio bíblico en Mateo 7:7 dice, la oración y regla de oro, pedid y se os dará. Buscad, ¿y qué? Y hallaréis. Y dice, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Y si van conmigo a Lucas, un poco más hacia adelante, vemos que Dios, si tú le pides, Él te da. Si tú lo llamas, Él te va a responder. Entonces, eso es un principio. ¿Y qué es un principio bíblico? Un principio, cuando ustedes escuchen esa palabra, para que entiendan, es una regla universal. O sea, son mandamientos que se cumplen universalmente. No para un grupo de personas, sino universal. Eso es un principio bíblico, una orden divina universal, que si tú la aplicas en muchas áreas de la vida, se da o tiene mucha probabilidad a cumplirse. En Lucas 11:11, quiero darle el contexto. Lucas 11:11, Dios sigue diciendo, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguna vez ustedes le han pedido, mami, yo tengo una hambre que me estoy muriendo? Una hambre con J. Y el papá suyo le ha dado una piedra. No, ¿verdad que no? Y por eso sigue diciendo, o si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente.
O si le pidiere un huevo, él le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué es lo que le quiero enseñar con esto? Cuando tú le pides a Dios, Señor, yo quiero que tú me uses para el provecho de tu iglesia bajo estas manifestaciones del Espíritu. Él dice que si tú le pides el Espíritu, Él te lo va a dar. Y el Espíritu se manifiesta de diferentes formas. Y es tiempo, jóvenes, de que las oraciones nuestras cambien. O sea, ya es tiempo de que comencemos a pedir, en vez de cosas terrenales como le pedimos diariamente, cambiemos nuestra forma de orar y le pidamos a Dios no solamente aquellas cosas pasajeras, sino las eternas. Y le digamos, Dios, yo necesito, Padre, yo te pido que tú me des estos dones espirituales. Dios quiere que se lo pidan. Dios quiere que tú le digas, Dios, yo quiero que tú me uses a mí para tu gloria. Yo quiero que tú me uses con el don de la sabiduría. ¿Sabes para qué? Para andar en la perfecta voluntad de Dios siempre. En eso te ayuda la sabiduría. Qué lindo cuando tú tomas las decisiones correctas en tu vida. Qué lindo cuando tú cada mañana le dices, Dios, dame la manifestación de ciencia, para que Dios te dé revelación sobre personas que quizás necesitan una palabra de aliento. Una palabra que su vida necesita. Y tú le digas, mira mi hermano, Dios me ha revelado que tú necesitas buscar más el rostro de Dios. O mira fulano, ¿qué te pasa? Yo siento de parte del Señor que tú tienes problema en tu casa. Vamos a orar. Y esa persona dice, ¿quién le dijo eso a este muchacho? Fue un don de ciencia, pero que tú se lo estás pidiendo a Dios. Porque Dios ve la intención de que tú quieres ayudar a tus hermanos. Tú quieres edificar su iglesia. Tú quieres darle gloria a Dios a través de estos dones, don de fe. Y el don de fe, tú le crees a Dios cualquier cosa. Cosas sobrenaturales que el otro no cree, tú lo crees. ¿Y qué pasa? Que ese don se inyecta. Y tú puedes, a través de una palabra de fe, levantar a alguien que lo más probable un día después se va a descarriar. Y a través de ti Dios te usa y esa persona recobra fe para seguir creyendo y mantenerse en el Señor. Don de sanidad para sanar. Qué bellos son los dones espirituales. Cuán necesario es cambiar nuestro estilo de oración. Y Dios dice, si me piden vuestro espíritu, si me pide a Dios el espíritu, Él se lo va a dar. ¿Sabe por qué hay muchos jóvenes que están secos en Dios? Porque no le piden a Dios su llenura. Muchos no están llenos de Dios. No es porque Dios no quiere darte de Él, es porque tú no le pides de Él. Y es el tiempo, yo le dije, de cambiar el estilo, la forma de orar. Porque quizá no es la correcta. Es el tiempo de que mis 10 oraciones que yo le hago a Dios, 7 sean espirituales y 3 sean terrenales. ¿Cuántos son esa generación que van a cambiar su oración? ¿Qué es el don de lengua? Es un lenguaje espiritual, diga conmigo lenguaje espiritual, con el cual hablamos directo a Dios a través de mi espíritu. El don de lengua es un don espiritual, es un lenguaje, una forma de yo hablar divina, es un código divino, un lenguaje, un idioma celestial. Pero que su objetivo principal es que yo hablo a través de Él con Dios, pero es por medio de mi espíritu. Por medio de mi espíritu, diga mi espíritu. Muy bien, yo quiero que busquen, antes de explicarle, 1 Corintios 14:2. Primera de Corintios 14:2 dice:
el que habla en lenguas, dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? Pues nadie le entiende. ¿Es verdad o no es verdad? Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Cuando tú hablas a través del don de lengua, tú no le hablas al que está a tu lado, tú le estás hablando directamente a Dios. Es una conexión directa, una línea que va desde tu espíritu hacia el Espíritu de Dios, hacia Dios. Y esto tiene un gran beneficio, el hablar en lengua. Esto es precioso, esto es increíble. Lo importante es saberlo usar. Si lo sé usar, voy a ser edificado. Por ejemplo, tú y yo somos seres tripartitos, digan tripartitos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Quién me dice? Un ser, que somos seres tripartitos, José. Ajá, ¿cómo así? Espérate. Ser es compuesto por tres cosas. ¿Cuáles son? Espíritu, alma y cuerpo. Un aplauso a José. Se travió, tragó, pero lo dijo. Tragó, lo miré, él estaba tragando. Había sido un buen mozo y no traga. Yo hablo claro. Los buen mozos se saben eso. Digan buen mozo, amén. Lo hay. Somos seres tripartitos. Escuchen esto. Miren en qué consiste este don de lengua. Tú eres alma, cuerpo y espíritu. ¿Qué es lo que somos? Alma, cuerpo y espíritu. La parte de tu alma y tu cuerpo no son las que se conectan con Dios. Lo que se conecta con Dios, tu espíritu, ese espíritu que es el soplo que murió en el pecado, en Cristo fue resucitado. Y este espíritu ahora es lo que hace que tú y yo nos conectemos con Dios. El espíritu mío está así con el Espíritu Santo. Y por eso tengo una comunicación entre Andy y Dios y entre tú y Dios. Por lo tanto, cuando tú hablas en lengua, lo que se comunica directo con Dios es tu espíritu. Tu espíritu, aunque tu mente no está siendo edificada, dice la palabra, pero tu espíritu está siendo edificado. Tu espíritu está siendo, es como cuando recibe como cuando tú necesitas un masaje, cuando tú necesitas comer y te repones tus fuerzas. Es como que si estás espiritualmente débil, al hablar en lengua, aunque tú no lo entiendas humanamente, pero tu espíritu, que es lo que tiene que estar fuerte, se fortalece, se edifica. Tu espíritu se conecta directamente con Dios y habla un lenguaje divino, perfecto. Y tú comienzas a ser restaurado. Y vamos a ver más. Primera de Corintios 14:4, ahí mismo. Primera de Corintios 14:4 dice: el que habla en lenguas extrañas, así mismo, ¿qué dice? Así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Por eso Pablo decía, y comienza diciendo en este capítulo, en el versículo 1, que es mejor profetizar que hablar en lengua. Yo le decía ahorita que los corintios tenían este don como el don más alto de todos los dones, pero Pablo lo redujo al don más débil de los 9 dones. ¿Por qué? Porque el objetivo de todos los dones es edificar a otros. Pero el don de lengua tiene la peculiaridad es que te edifica a ti mismo. Y es necesario, porque hay personas que viven dando y se mueren. Pero hay tiempo para todo, hay tiempo para dar. ¿Y para qué? Y para recibir. Tú puedes dar a través del don de profecía a otros y estimularlo, porque el don de profecía sirve para edificar, exhortar y ¿qué más? Y consolar. ¿Para qué sirve el don de profecía?
Ah, no, pero duro. ¿Para qué sirve? Para consolidar. Cuando yo profetizo la palabra, porque lo que se profetiza es la palabra, cuando yo profetizo la palabra, otros son estimulados. Ustedes pueden salir estimulados al yo hablarle la palabra, y cada viernes, cada domingo en la célula, ustedes son estimulados. Quien le está hablando, le está profetizando de parte de Dios su palabra. Pero esa persona necesita también. Esa persona puede salir de ahí cansada. En algunas ocasiones el pastor nos ha dicho, wow, necesitamos retirarnos porque nos hemos fatigado tanto que necesitamos buscar nosotros. El don de lengua te ayuda a tu ser también edificado, a tu ser lleno, a tu ser examinado, y Dios entonces a través de esto te estimula. Muy bien. Versículo 14. Primera de Corintios 14, 14. Dice, porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué es lo que ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Si ustedes se fijan, esto es un estudio. Si ustedes se fijan, allí dice mi espíritu, y la palabra espíritu allí aparece con E minúscula, refiriéndose a quién, a mi espíritu, al espíritu del soplo de vida, al espíritu del hombre, no al Espíritu Santo. O sea, lo que está orando es mi espíritu, lo que estoy enfatizando hace rato. Entonces, ¿qué es lo que se fortalece? Mi hombre interior, que Satanás quiere desgastar. Si una cosa Satanás quiere es destruir tu hombre interior. Él no importa que tú vayas a un gimnasio, que tú de hierro, y que tú te mantengas muy bonito, muy bonita siempre, y que tú salgas bien en las fotos. Yo estoy echando una barriguita, pero eso es de Dios. Amén a los que tienen barriga. Amén, amén. Gloria a Dios. Bendícelo, Jehová. Mi hombre interior, nosotros vivimos, como dice el pastor, obsesionado para que él cada día viva bonito, viva actualizado. Pero por más que nosotros lo cuidemos, él se desgasta. Él se va a desgastar, un día te vas a poner viejo. Pero nuestro hombre interior dice que se fortalece cada día, de día en día. Tú puedes tener tu hombre exterior de 80 años, pero puede ser que tu hombre interior tenga 30 años, esté en la edad perfecta. Cuando estás orando, cuando tú tienes una vida de oración constante, tú tienes un hombre interior de 30 años. Pero cuando estás descuidado, si hoy estás frío, quizás tu hombre interior tiene 80, 90 años y está a punto de morir. Una persona adulta pierde los sentidos al caminar, comienza a temblar. Al hablar no le salen las palabras, no escucha bien, no respira bien. Pero un joven tiene los sentidos bien actualizados. Espiritualmente, Satanás quiere que tu hombre interior cada día esté más muerto, alejado de su palabra. Por eso es necesario estar preocupado por él. Yo vivo preocupado por mi hombre interior. Yo vivo examinando qué yo tengo que hacer para que él se mantenga vivo. Y si veo que hay una brecha que entra, el enemigo puede entrar por ahí, la cierro. No la dejo abierta. Y estoy pendiente, estoy orando, estoy leyendo la palabra. Y utilizo herramientas para que él crezca. Porque Satanás quiere matarte. ¿Tú entendiste? Satanás quiere matarte. Entonces hay medios por el cual tu hombre interior es renovado. La palabra es una de ellas. La oración es una de ellas. El ayuno es una forma de que tu hombre interior sea alimentado. La adoración. Tu fe, bien. La adoración. Cuando adoras a Dios, cuando levantas tus manos, cuando exaltas con todo tu ser, tú no sientes como que te sientes más vivo espiritualmente. Amén. Cuando lees la palabra, ¿no te sientes diferente desde que dejas de leerla? Cuando te levantas de orar, ¿no te sientes diferente? Así cuando hablas en lengua.
Esto es otro medio. Dios nos deja muchos medios. El hablar en lengua, aquellos que hablan en lengua, han hablado en lengua. Yo he hablado en lengua una sola vez en mi vida. Eso es como cuando te dan golpes eléctricos cuando la persona está muerta. Son como corrientes que siente tu hombre interior y como que se aviva, se activa. Este don es precioso. Quiero hablarles de los beneficios. Ya le dije el primero, y es que edifica nuestro espíritu. Vayan al Salmo 34, 18. Salmos 34, 18. Miren cómo está este espíritu de esta persona. Decía David: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contristos de espíritu. Eso hace Dios. Aquel que está triste y tiene una manifestación de lengua, Dios lo revive. Aquel que está triste y ora, Dios le da fuerza, o ayuna, o comienza a adorar y le sale una alabanza. En medio de una tristeza no hay cosa más bella que salga y brote de ti una alabanza, una adoración, una exaltación. Tu espíritu comienza a revivir y comienza a coger fuerza. Precioso es buscar a Dios con un espíritu triste, porque tú ves el cambio. A veces tú te hincas a orar y ya tú crees que el mundo se acabó y te levantas como si todo se hubiese arreglado. ¿Por qué? Porque estas almas espirituales están para eso. La palabra, la oración, el ayuno, silicio, adoración, el hablar en lengua, edifica tu espíritu. Procuren este don. Es importante. Quizás siempre tú necesitas de una mano secundaria para levantarte, de un profeta, de alguien que venga y te dé una palabra. Pero Dios quiere hablarte Él mismo. Dios quiere que tu vida espiritual primero dependa de Dios y no de otro. Tú tienes un espíritu ahí que te vivifica. ¿Qué pasara si se arma una persecución mañana y los cultos de jóvenes se acaban? Y se acaba el centro bíblico Chariz. ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Qué pasa si un día tú vas en un avión, como la película, se cae el avión y caes en una selva y allí no hay Biblia? ¿Con qué vas a edificar tu espíritu? Quizás no está la palabra. Puedes orar, puedes adorar, puedes ayunar. Bueno, ayunar en un desierto es fuerte. Un ayuno forzado tú vas a estar. Pero puedes hablar en lengua. Puedes pedirle a Dios este don. Y tu espíritu será vivificado en un momento donde quizás no hay una Biblia. También dice el Salmo 143:7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No esconda de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Respóndeme pronto. ¿Cuántos han estado en esa situación donde necesitan una respuesta pronto de Dios? Donde necesita que Dios le hable instantáneamente, porque si Dios no nos habla en el momento ahí donde estamos, morimos. Allí nuestro espíritu está, óyeme, muerto, preocupado. Quizá muchos aquí están hoy atormentados y necesitan que Dios le hable pronto. Que Dios le dé una palabra ahora. Es como: Señor, ahora por favor háblame. Es que voy a morir y necesito tu palabra. Necesito que tú me ministres, Señor, porque ya no sé qué hacer. Así nos vemos y así hemos estado. Y estos elementos
nos fortalecen, porque Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega. Óyeme, Dios nunca nos desampara. Ya yo he dejado de desconfiar en que Dios no va a llegar, en que las cosas no se van a resolver, porque Dios siempre llega a tiempo. Yo no dudo en esa área. Yo estoy más que seguro que Dios siempre obrará. Cuando una persona habla en lengua, esa persona muchas veces no solamente edifica su espíritu, sino que exalta y expresa una adoración a Dios. Muchas veces ellos comienzan a cantar cánticos espirituales a Dios. Y te dirá, ¿y cómo tú me respondes eso en la Biblia? Hechos 2:11. En el Pentecostés llegó el Espíritu Santo, utilizó la manifestación de lengua, y allí los 120 fueron bautizados. No bautizados, quiero hacer un énfasis en esto. No fueron bautizados, fueron llenos, diga llenos del Espíritu. Hay una gran diferencia, chicos, entre ser bautizado y ser lleno del Espíritu. Y quiero explicar eso, porque estamos en un estudio. ¿Qué es ser bautizado? Por el Espíritu. Ser bautizado por el Espíritu sucede no cuando tú vas a las aguas, no. Más bien, tú eres bautizado en el Espíritu cuando tú te conviertes a Cristo. Y hay allí algo que se llama la regeneración. Porque dice la palabra, porque todos somos bautizados con el mismo Espíritu. Y ese bautismo se da en la regeneración. Y se da una sola vez. Por eso dice la Biblia que hay un solo Dios, hay un solo Señor, hay un solo bautismo. Y el bautismo, muchas veces la gente lo pide después de estar convertido. No, el bautismo se nos ha dado en nuestra regeneración, cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y Él hace una obra milagrosa. Lo que nosotros sí recibimos es llenura. Los apóstoles, nunca en la Biblia se ve que dice que fueron bautizados, sino que dice que fueron llenos. Y cuando estaban en un lugar y oraban, eran llenos. Y aquí fueron llenos. En el capítulo tal fueron llenos. Y Pedro, para predicar, fue lleno. Después de esto, de esta manifestación, minutos después, Pedro fue lleno de nuevo y predicó. Iban caminando y de repente fueron llenos. Diariamente necesitamos procurar la llenura del Espíritu. Tú debes procurar esto diariamente, estar lleno de Dios, estar llena de su presencia, que ella te inunde, que ella haga una obra preciosa. Le decía que el don de lengua, hice ese paréntesis, el don de lengua, mediante él no solamente tú eres edificado, sino más bien también tú puedes adorar a Dios. Por eso dice en Hechos 2:11, cretenses, eso es una ciudad, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ellos hablaron en idiomas, en diferentes idiomas, y hablaban las maravillas de Dios, exaltaban a Dios mediante la lengua. Y Dios es exaltado, a Dios se le canta mediante ella. Y mientras cantamos y adoramos, nuestro espíritu es vivificado. Este don de lengua fue manifestado en otros idiomas. Y cada una de las 17 naciones que estaba allí escuchó maravillas. Escuchó a Dios, personas allí. Quizás, imagínense, 120 personas ligados ahí. Fueron llenos del Espíritu. No sé cuántas personas hay ahí, pero imaginemos que hay 120 y ustedes están orando
y de repente cae el Espíritu sobre ustedes. En Israel eran medio azorados. Pasaba algo y todo el mundo cogía para allá. Y ustedes comenzaban a cantar, a adorar a Dios, diciendo que Dios es grande, que Dios es santo, que Dios es poderoso, en diferentes lenguas. Y nosotros los árabes, con el pañuelito aquí arriba, pero ven acá, aquí es judío, pero óyelo, hablando en la lengua oficial mía. Y de repente el otro, un cretense por allá, edomitas, y de diferentes lugares, escuchaban hablar las maravillas de Dios en su lengua. ¿Y qué hace este don de lengua? Hace que Dios sea exaltado y hace que otros exalten a Dios por eso. Entonces es importante este don. Por eso Dios lo usó allí para llevar salvación. Y Dios como que le dio un idioma y todo el mundo entendió. Todo el mundo entendió lo que se estaba hablando. Oigan cómo dice Hechos 1 de 2 al 4. Vayan allá, Hechos 1 del 2 al 4. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Espérense, me perdí. Según el Espíritu le daba que hablase. Eso pasó y allí hablaron. Objetivo del don de lengua. Sabemos ya que es la edificación de la iglesia. Por eso dice en 1 Corintios 12:7, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y eso lo sabemos. Dios busca dos cosas a través de este don. Que Dios sea exaltado y que el que está a tu lado sea edificado. 1 Corintios, vayan conmigo. 1 Corintios 14:5. Pablo comienza ahora a dar algunas instrucciones, chicos, porque ¿qué estaba sucediendo? Estaba sucediendo lo siguiente, y es que esta iglesia sabemos ya que tenía un desorden con esto. Aquí no se da eso en esta iglesia. Aquí somos escépticos. Aquí no creemos en esto. Nosotros estamos de este lado de la barandilla que no creemos mucho en eso. Aquí nadie ora por eso, pero hay un grupo de personas y las iglesias carismáticas. Yo que estoy en medio de muchos de ellos porque conozco muchas personas y eso, muchos de ellos se pasan. O sea, y en todos los extremos está el diablo. El diablo está en todos los extremos. De aquel lado, el que no cree, que no cree y que no cree. Y el que cree tanto que se pasa, que hacen cosas indebidas. Y les puedo decir que así estaba Corintios. Corinto era una iglesia donde todos hablaban en lengua, en la adoración. Y no se escuchaba nada. Y llegaba la gente. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? La gente se ponía, la gente entraba y dice, tú estás loco. Toda esta gente va buceando. Y nadie interpretaba, nadie decía nada. Porque para ellos la espiritualidad era eso. Para muchos de las iglesias de hoy en día, si tú no hablas en lengua, tú no eres cristiano. Y le estoy diciendo la realidad. Si tú no hablas en lengua, tú no puedes subirte aquí arriba. ¿Y qué hace la gente entonces? Inventa. Y en los institutos que son internos, tú ves que ellos, de repente por allá hubo uno que una manifestación del Espíritu y se fue de boca y hablando en lengua. Muchos inventan, muchas de estas cosas son reales, pero muchos inventan. Buscando posiciones, buscando puestos. Porque es mostrando una falsa espiritualidad que no está. Por eso Pablo reguló este don. Y es importante porque Dios es un Dios de orden. Y a Dios le gustan las cosas bien hechas. Por eso dice en el 14:5,
Así que quisiera que todos vosotros hablaren en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las intérprete para que la iglesia reciba edificación. Interprete, perdón. O sea, este don necesita interpretación. Si estamos aquí y yo tengo el micrófono y hablo en lengua, yo debo quitármelo. Si no hay un intérprete. Y vamos a leer algo más ahorita. Pero ese es el orden divino. A veces el que está ministrando quizás no se da cuenta y sigue hablando en lengua. Pero este don está edificando a esa persona, pero no está edificando el pueblo. Entonces es importante que si se va a hablar en lengua, haya un intérprete al lado. Una gente que vaya diciendo lo que Dios está diciendo a través de esta persona. Si ya habla en lengua y no hay intérprete, es mejor que calle. Por eso Pablo prefería que aquí se subieran personas que tuvieran profecías, manifestaciones de profecía y no de lengua. Porque imagínense ustedes que yo venga aquí, comience y le hable en lengua el culto entero. No va a haber un amén. Y ustedes van a salir igual. Y yo muy edificado. Yo me voy con el pechazo por ahí. Y ustedes ya tú sabes, quillado atrás de mí. Ahora, ¿hablaba Pablo en lengua? Vamos a ver, ahí mismo. 14, 18 y 19. Vamos a leer. Pablo decía, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Hablo en lengua más que todos vosotros. Pero en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Prefiero decirle, chicos, arrepiéntanse, Cristo le ama a Dios. Y ya. Y no hablar en lengua, el culto entero, 10,000 palabras. Wow, pero qué espiritual está Andy. Eso enseña la palabra. Versículo 23 dice, si pues toda la iglesia, o sea, Pablo le está hablando de una iglesia desordenada. Esta era una iglesia, antes de leer, miren, Corinto era tan desordenada que Pablo tuvo que hablarle de la inmoralidad sexual. Tuvo que hablarle de que ellos necesitan el amor porque no se amaban. Tuvo que hablarle de los dones espirituales porque lo usaban mal. Tuvo que hablarle de que ellos andaban de que tú eres de Cristo, de que tú eres de Pablo, de que tú eres de Apolo. Y le dijo, no, busquen a Cristo. Era una iglesia que tenía cada capítulo de Corintio. Es Pablo dándole una pecosá a Corintio. Y ahora viene y lo agarra en base al don de lengua y le dedica un capítulo completo. Porque era un problema serio que ellos tenían. Por eso le dice en el 14:23, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿No lo van a decir? Entonces el don de lengua, tú lo puedes. Miren cómo se usa este don. Si nosotros estamos aquí, vamos a leerlo. Vayan allá. 1 Corintios 14:27. Vamos a leer. Ya estamos casi terminando. 1 Corintios 14:27. Dice la palabra. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más bien 3 y por turno. ¿Y uno qué? Interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Y si hable para sí mismo y para Dios.
Si se va a hablar, tiene que haber, si van a hablar, que hablen tres. Pablo reguló eso y dice, si van a hablar en lengua, que hablen tres. Por turno, uno a uno, con un intérprete al lado. Fulano dice esto, y lo otro. Porque también Dios puede usar este don para hablarle a la iglesia. Dios se puede manifestar a través de este don de una forma profética, de exhortación, de palabra de ciencia. Dios puede usar este don de esa forma. Pero Dios manda a tener un perfecto orden aquí. Ahora, chicos, yo le animo a ustedes a buscar este don, a buscar los dones espirituales, a rogar a Dios por los dones espirituales, porque a través de ello nosotros vamos a impactar esta ciudad, vamos a impactar a otros. Una gente una vez me ministró a mí, pero me interpretaba lo que me decía. Y yo fui muy, muy conmovido a través de esto, de lo que esa persona me ministraba esa vez y me hablaba en lengua. Fui muy ministrado, de verdad que sí. Y Dios usa estos dones con su propósito. No se burlen de esto. No relajemos con esto, porque esto es sagrado. Procuremos estas cosas para edificar nuestro espíritu, para edificar a otros. Y pidámosle a Dios que si podamos un día y Él se manifiesta en lengua, que también nos dé la interpretación, para que sea edificado tanto nuestro espíritu como nuestro entendimiento y podamos ser edificados completamente. Es el tiempo, chicos, de procurar esto. Si esto está aquí en la Biblia, es un tema bien difícil de hablar, pero si este tema está aquí en la Biblia es porque toda escritura es inspirada por Dios y la necesitamos. Y necesitamos saber cómo esto se maneja y cómo se tratan estas cosas, para que no nos alarmemos si lo vemos por ahí a un hermano haciéndolo, porque no está mal. Lo que sí Dios quiere es que se haga bajo un orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén.